Ejemplo número uno sería que derivemos y igual a seno de 8 veces el valor de x. Al igual que funciones que están elevados a potencias superiores, tal es el caso de funciones elevadas al cubo, a la séptima, y no importa a qué exponente se eleven, pues es importante aplicar este mecanismo para poder encontrar la derivada de dicha función. Es lo mismo que sucede cuando yo tengo el caso de estas funciones, miren, donde el seno viene siendo a 8 veces el valor de x, o sea que se está incrementando considerablemente el valor aquí del ángulo, ¿verdad? 8 veces x, porque no es lo mismo que yo tengo 8 veces el valor del seno del ángulo. Lo que significa aquí es que prácticamente yo obtenga el valor del seno de algún ángulo y lo multiplique por el 8 veces, ¿verdad? O sea, no es lo mismo decir 8 veces el seno de x que el seno de 8 veces el valor de x. ¿Qué está pasando ahí? Que dentro de la misma función incrementa el valor del ángulo, ¿verdad? Entonces, este es un ángulo superior a uno que considerablemente es normal, podríamos decir, ¿verdad? Entonces, para poder encontrar los valores de dicha función, pues es necesario aplicar tanto la regla de la cadena como algunas derivadas de las funciones trigonométricas, ¿verdad? Estas que hemos trabajado acá. Bueno, entonces veamos de qué manera la vamos a desarrollar. Va. Lo primero que usted tiene que saber, ¿verdad? Es que 8 veces x está contenido dentro del ángulo, ¿ven? Ahí mismo dentro del ángulo. De manera entonces que la función externa, pues viene siendo la función seno, ¿sí? F de x viene siendo entonces a la función seno de x. Y la función interna, ¿verdad? O sea, g de x viene siendo entonces a 8x. ¿Ven? Así es como en realidad está conformado pues esta situación. Entonces, si aplicamos la regla de la cadena, lo primero que tengo que hacer es derivar la función externa, o sea, el seno, ¿verdad? Derivemos entonces el seno. Para eso entonces vamos a decir, derivada entonces con respecto a x, ahí está, esto es igual, derivada de la función externa. Entonces lo que vamos a hacer es derivar el seno de x, ¿sí? Que en todo caso viene siendo la función externa. La derivada del seno, de acuerdo a las derivadas de las funciones trigonométricas, veamos otra vez acá, ¿sí? Ahí están, miren. La derivada del seno es el coseno. Entonces es prácticamente lo que yo voy a escribir ahí, ¿sí? Volvamos nuevamente a nuestro ejercicio, ahí está. Derivada entonces de la función seno, pues va a ser entonces el coseno, ¿sí? Coseno y la función interna, pues prácticamente la dejo como está, ¿verdad? Y esto lo multiplico por la derivada de la función interna. ¿Quién es la función interna? Pues es 8x, ¿verdad? En este caso viene siendo AG. Entonces coloquemos su derivada. ¿Cuál es la derivada de 8x? 8, ¿verdad? 8. Porque, exactamente, gracias. Porque la derivada de x, pues es 1 por 8 y es 8. Ahí está, bien. Ahora lo que va a hacer ahí, pues solamente arreglar la función, ¿verdad? De manera entonces que la derivada le quedaría de esta manera. Derivada con respecto a x, entonces 8 es el coeficiente, entonces coloqué 8 por el coseno de 8 veces x. Ahí está, bien. Y usted tiene la derivada de esa función aplicando regla de la cadena. Ahora hay que derivar el coseno al cubo de x. Bueno, para poder derivar una función de esta naturaleza, ¿verdad? Porque ahora ya no es eh, el coseno de 3 veces x, sino que ahora está elevado a una potencia, coseno al cubo de x. Para poder derivar estas funciones, le recomiendo que haga lo siguiente, ¿sí? Que las reescriba. Si yo reescribo esta función, me quedaría de la siguiente manera, ¿sí? Me va a quedar entonces
lo siguiente. Y es igual a elevo al cubo, ¿verdad? La función coseno. O sea que me va a quedar así, ¿no? Coseno de x al cubo. Así se va a reescribir la expresión. Porque una expresión de esta manera, o sea, cualquier función elevado a cierta potencia, es lo mismo a elevar esa función a la potencia. Entonces, coseno al cubo de x es lo mismo a decir coseno de x al cubo. Y una vez que he hecho eso, ya es más fácil identificar quién es la función interna y quién es la función externa. En este caso, la función externa, pues es el cubo, ¿verdad? Entonces, él es f de x. ¿Y quién es la función interna? Pues lo que está dentro del paréntesis, o sea, el coseno. Él es entonces la función g. O sea, que g está contenido en f. Es una composición. Si ya hemos hecho esa identificación, ya podemos aplicar regla de la cadena, ¿verdad? Para no aplicar regla del producto, porque yo podría descomponer como coseno de x al cuadrado por coseno de x, o sea que ahí aplicaría regla del producto. Pero para no hacer eso, vamos a aplicar la regla de la cadena. Entonces, la derivada con respecto a x sería la derivada de la función externa, o sea, la derivada de la función f. O sea, hay que derivar la potencia 3. Si yo derivo la potencia 3, ahí se recuerdan de que 3 la bajo a multiplicar como un producto. O sea que me quedaría de la siguiente manera. Me quedaría 3 por la función interna, la dejo intacta. Cuando derivo la función externa, y se recuerdan. Entonces me quedaría coseno de x, ¿verdad? Y a la potencia 3, pues le resto 1, o sea que me quedaría al cuadrado. Exactamente. Bueno, ahí está. Ahí hemos derivado la función externa. ¿Qué nos falta? La derivada de la función interna. Exactamente. Ahora nos falta la derivada del coseno de x. La derivada del coseno de x, de acuerdo a nuestras funciones bueno, las derivadas de nuestras funciones trigonométricas. La derivada del coseno es menos seno de x. ¿Va? Entonces aquí voy a colocar por menos seno de x. ¿Está bien? Ahora lo que lo que habrá que hacer ahí es ordenar la expresión, ¿verdad? Entonces me quedaría de la siguiente manera. Derivada con respecto a x. Miren, este menos seno puede ser el coeficiente de esta función al cuadrado. Pero como es negativo, entonces me quedaría menos 3 veces el seno de x, ¿verdad? Por esta función coseno de x al cuadrado, yo la puedo escribir así, ¿eh? La puedo escribir como coseno al cuadrado de x. Y entonces tengo acá la derivada de esa función, aplicando entonces regla de la cadena. Ahora hay que derivar y igual a seno al cubo de 5 veces x. Recomendación, cada vez que usted encuentre una función de esta naturaleza, ¿sí? Alguna función elevado a alguna potencia, ¿sí? El seno al cubo de 5x, reescríbalo, ¿sí? Reescriba siempre, eso ayuda bastante. Entonces, usted lo que va a hacer acá sería y que es igual entonces a, elevamos al cubo, ¿verdad? La función seno de 5 veces x al cubo. Ahí también está reescrito. La potencia 3 entonces viene siendo lo que afecta a toda la función dentro del paréntesis. Seno de 5 veces x. O sea, le quedaría seno de 5 veces x al cubo. Y ahí usted ya claramente ve quién es la función externa y quién es la función interna. En este caso, todo lo que está elevado al cubo, pues viene siendo la función f. Y todo lo que está dentro del paréntesis, pues viene siendo la función g. Ahí lo tiene. Ahora aplique la regla de la cadena, ¿sí? Para no aplicar la regla del producto. Entonces vamos a decir, derivada con respecto a x de, bueno, derivada de la función externa. Derivemos la función 3. Entonces me quedaría 3, ¿verdad? Ahí está. Bueno, aquí me va a quedar una potencia, la voy a cambiar. Ahí está. Ahora sí. Bueno.
Derivemos entonces la función externa a la potencia 3. Entonces me quedaría 3 por, ¿verdad? El seno de 5x por ser la función interna, por el momento la dejo como está, ¿verdad? Y a la potencia 3, pues yo le resto 1, ¿verdad? Y viene siendo a 2. Ahí está, miren. Hemos derivado la función externa. Y esto lo multiplico por la derivada de ¿quién? Por la derivada de la función f de x. Exactamente. Pero ahí hay algo bien interesante, ¿verdad? Resulta que acá, en seno de 5x, también tenemos otra vez regla de la cadena, ¿verdad? ¿Se recuerdan qué fue lo que hicimos acá? ¿Sí? ¿Sí? Derivada de el seno de 8 veces x, ¿sí? Ahí aplicamos regla de la cadena, miren. Nos quedó la derivada del seno, que fue el coseno de 8x, ¿verdad? O la derivada de la función interna, que fue 8. O sea, algo similar es lo que yo tengo acá. ¿Bien? Vale. Por el momento lo escribo tal y como está, ¿sí? Por el momento. Aunque de hecho ustedes lo podríamos, o derivémoslo de una vez, ¿les parece? ¿Sí? El seno de 5 veces x. Resulta que acá hay otra vez regla de la cadena, entonces aquí lo vamos a resaltar, ¿bien? Resaltémoslo acá con un color acá. Muy bien. Cuando se haya derivado la función externa, pues le quedó 3 por seno de 5x al cuadrado. Pero resulta que aquí otra vez tienen regla de la cadena. ¿Sí? Otra vez, ¿verdad? Ahí le quedó otra vez regla de la cadena. Entonces, derivémoslo. Derivada de la función externa, que ahora sería el seno, ¿verdad? Derivada del seno es el coseno. El coseno de 5 veces x. Y esto lo multiplica por la derivada ahora de 5x. La derivada de 5x es 5. 5. Ahí está, ¿ves? Aplicó dos veces la regla de la cadena en un mismo enunciado. Ahora lo único que va a hacer usted pues, es ordenar esta función. Entonces le quedaría derivada con respecto a x, ¿verdad? Arreglemos esta operación. Aquí podemos multiplicar 5 por 3. 5 por 3 es 15, ¿verdad? Entonces me quedaría 15 veces el coseno de 5x, ¿sí? 15 veces el coseno de 5x. Y todo esto lo multiplico por el seno de 5x al cuadrado. Lo puedo escribir así. El seno al cuadrado de De 5 5x. veces x. Ahí está, miren. Excelente, gracias por la aportación ahí. Y entonces tenemos la derivada de esa función aplicando dos veces, ¿eh? Ahí tuvimos que aplicar dos veces la regla de la cadena. Bueno, ahora tenemos y igual a cotangente de 3 veces x menos 5. Aquí hay algo bien interesante. Eh, ¿Se recuerdan en las anteriores? Pues decíamos, por ejemplo, el seno de 6 veces x, por ejemplo. Pero resulta que ahora ya no tenemos un ángulo simple, sino que ahora tenemos pues una composición. La cotangente de 3 veces x menos 5. Aparte fuera que aparecería así. Cotangente de x por 3 veces x menos 5. Aquí se aplicaría regla del producto. No hay para dónde, ¿sí? Pero el ejercicio no está así, ¿verdad? Aquí dice la cotangente de 3 veces x menos 5. Es decir que x en realidad ahora es x menos 5, o sea que es compuesto. Bueno, hagamos siempre la diferencia. La función externa, ¿quién sería? F de x, ¿quién sería para ustedes? Cotangente. Cotangente, exactamente, ¿verdad? La cotangente de x. Ahora, g, ¿quién sería? G de x, ¿quién sería? 3x menos 5. 3x menos 5. Ahí está, ¿ven? Ya con esto estamos diciendo de que 3x menos 5 está contenido dentro de f, ¿verdad? Por eso es una composición, ¿verdad? Bueno, una vez que hemos establecido eso, vamos a aplicar entonces la regla de la cadena.
Para eso entonces vamos a decir derivada con respecto a x de, primero, la derivada de la función externa, o sea, la derivada de la cotangente. Apliquemos primero la derivada de cotangente. Derivemos la cotangente. Bueno, la derivada de la cotangente, pues veamos aquí nuestra tabla de funciones trigonométricas para sus derivadas. La derivada de la cotangente es menos cosecante al cuadrado de x. Aquí lo tenemos, mira, menos cosecante al cuadrado de x. Es la que vamos a utilizar entonces para poder desarrollar esta operación que estamos trabajando. Ahí está, muy bien. Derivada entonces de la cotangente menos cosecante al cuadrado de x. Lo voy a escribir así, menos cosecante al cuadrado de x. Ahí lo tenemos. Pero como ya se recuerdan de que x viene siendo ahora una combinación a un binomio, no escribo x como tal, sino que escribo prácticamente la función que es interna, ¿verdad? En este caso la función interna, pues ahí se recuerdan que es 3x menos 5, ahí está, ¿ven? Ahí está, 3x menos 5. Ahí derivamos la función externa. Aquí está. O sea que la derivada de la cotangente la hemos escrito acá, ¿sí? Vamos a... Ahí está. Ahí tenemos entonces la función f. Ahí está. Esa es la función f. Eso lo vamos a multiplicar por la derivada de la función interna. Ahora derivemos 3x menos 5. Derivada de 3x. 3. Y la derivada de menos 5, pues es 0. Entonces, ya reacomodando esta operación, me quedaría de la siguiente manera. Derivada entonces con respecto a x. Este 3, pues es coeficiente, entonces me quedaría menos 3, ¿verdad? Por la cosecante, ¿sí? Cosecante al cuadrado de 3x menos 5. Ahí está. Y automáticamente tenemos la derivada de esa función aplicando para eso regla de la cadena.